Muchachos, en la sesión de hoy vamos a ver cómo resolver un problema de síntesis de tres posiciones en donde se especifican los pivotes fijos. En las sesiones anteriores habíamos visto cómo resolver el mismo problema, pero variando los pivotes o escogiendo los pivotes móviles. Recuerden que un mecanismo de 4 barras tiene 4 pivotes, 2 móviles y 2 fijos, es decir, los pivotes que consideramos tierra. En este caso vamos a ver un problema en particular donde nosotros necesitamos conocer las tres posiciones por las que pasa el mecanismo, es decir, la posición CD en la posición 1, 2 y 3, y adicionalmente vamos a especificarle dónde está la bancada. Listo, es decir, los pivotes de tierra, O2 y O4. Este problema lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a usar primero, no sé si recuerdan qué es la inversión, pero la inversión en un mecanismo es un pivote que está puesto como tierra, yo lo libero y otro eslabón de mi mecanismo lo vuelvo tierra. Eso es lo que se conoce como inversión en un mecanismo. Entonces, en este caso, vamos a comenzar invirtiendo las posiciones de la tierra, que son esta O2 y O4. Vamos a buscar unas posiciones invertidas de la tierra para hacer nuestro mecanismo y luego, en el siguiente ejemplo, vamos a invertir el problema, a recuperar estas como tierras y ahí vamos a encontrar la solución a nuestro problema. Entonces, las soluciones a esta va a pasar por primero encontrar las tres posiciones relativas de la tierra con respecto a la primera posición del mecanismo. Esto quiere decir que lo que voy a hacer es que voy a crear estos triángulos que hay entre C2, O2 y D2. Y lo que estoy haciendo aquí es que estoy tomando la distancia que hay entre C2 y O2 y desde D2 hasta O2 y la voy a guardar. Luego voy a tomar este triángulo que tengo acá, C2, O4, D2, y voy a tomar estas distancias, esos triángulos, y estas posiciones me las voy a llevar hacia la primera posición. Quiere decir que lo que estoy haciendo es esto. Estoy encontrando unas nuevas posiciones de O2' y O4'. Repito, estos triángulos que tenemos aquí, este triángulo que tengo acá, son exactamente estos mismos, pero puestos en la posición 1. Si ven que originalmente son las distancias relativas que hay desde la segunda posición hasta la Tierra. Esos triángulos me los estoy llevando para la primera posición y lo que me estoy encontrando es una nueva posición para la Tierra. Es decir, está a la misma distancia que está desde la segunda posición a la Tierra, me la voy a llevar ahora para la primera. Así que O2' o 4' miden exactamente lo mismo que O2 o 4. Luego voy a repetir la misma parte, pero midiendo las distancias relativas entre la tercera posición y la bancada. Entonces hago estos triangulitos y luego me los llevo para la primera posición, que es esto que tenemos acá. Estos nuevos puntos los voy a llamar O2, 2' o 4, 2'. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener al final? Las tres posiciones relativas. O2 o 4, O2' o 4', O2, 2' o 4'. Pero para no confundirnos en el vocabulario entre punto normal, prima y 2', entonces vamos a llamar a estos puntos E y F. Aquí en la primera posición, que es la posición original de la bancada, la segunda posición, que es la distancia relativa entre la segunda posición hasta la Tierra, vista desde la primera posición, y E3, F3, que es la distancia relativa que hay entre la tercera posición hasta la Tierra puesta en la primera posición. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar un mecanismo que se mueva entre esas tres posiciones, siguiendo exactamente el mismo ejemplo que habíamos visto en la clase anterior, donde especificábamos los pivotes móviles. Es decir, vamos a unir desde E1 hasta E2, E2 hasta E3, bisectamos, extendemos y ahí nos aparece un pivote fijo. Y hacemos lo mismo para F1, F2, F2, F3. Esto lo vamos a resolver en este problema que tenemos aquí. Entonces, lo que les digo es que unimos E1 hasta E2, E2 hasta E3, bisectamos, es decir, encontramos el punto medio y lanzamos perpendiculares hasta donde se encuentren. Nos genera el punto G. Y luego unimos F1 con F2, F2 con F3, bisectamos, extendemos y nos genera el punto H. Estos son los centros instantáneos de rotación. Entonces, al final, yo debo verificar que mi mecanismo pase entre esos puntos.
y me doy cuenta que efectivamente él pasa por la primera y pasa por la tercera. No pasa por la segunda, pero no lo hace de manera fluida porque esto es lo que se conoce como una configuración cruzada, es decir, donde la barra acopladora está atravesando la Tierra, mientras que la segunda posición está en la configuración abierta. Es decir, nos damos cuenta que este punto que pasa por E pasa por las tres posiciones, mientras que F no pasa por esta, porque tendríamos que soltar el mecanismo y ensamblarlo en esa posición. Generalmente un mecanismo pasa, tenemos dos posibilidades, una configuración abierta y una configuración cruzada. En este caso, esto es solución, aunque no pase por la segunda posición intermedia. Porque recuerden que la posición final de nuestro mecanismo no es que se mueva por aquí. Si nosotros pensamos en nuestro problema original, la Tierra es EF, no GH. Entonces aquí es donde tenemos que invertir nuestro mecanismo. Es decir, estos puntos G y H que están considerados fijos, los vamos a volver móviles. Y E, F, que son las tierras, las vamos a dejar como eslabones de tierra. Es decir, de esta manera. Este punto E y este punto F son ahora nuevamente las tierras, es decir, los pivotes de O2 y O4. Y G y H, que eran pivotes fijos, ahora son pivotes móviles. Es decir, invertimos el mecanismo. Esto va a resolver nuestro problema porque habíamos originalmente dicho que él debía pasar por las tres posiciones del mecanismo. Las tres posiciones las vamos a recuperar ahora, es decir, la barra acopladora va a llevar adicional de los puntos G y H, va a llevar las posiciones originales de C y D. Y lo que tenemos es que verificar que efectivamente nuestro mecanismo se mueva de manera fluida entre las tres posiciones. Y en eso es lo que consiste el tema que vamos a desarrollar ahora haciendo un ejemplo en SolidWorks. En SolidWorks creamos una pieza nueva. Vamos a crear en el plano alzado, vamos a crear el croquis del problema que vamos a resolver. Entonces recuerden que vamos a croquis, vamos a herramientas, herramientas de croquisar y buscamos donde dice imagen de croquis. Vamos a seleccionar la figura del problema que vamos a resolver. En este caso, este problema, vamos a cambiarle un poco la transparencia para que podamos ir viendo las construcciones en nuestro problema. Listo. Entonces, como esto es una imagen, no hay puntos donde nos vamos a pegar, por eso en el croquis 1 vamos a crear los puntos de apoyo. Estos puntos aquí. Aquí creo un punto. Aquí creo el punto siguiente. Listo. De igual manera voy a crear las líneas de construcción, que en este caso son C1 D1, que es esta que está aquí, desde aquí hasta acá. Vamos a crear la línea C2 D2, que es esta que está acá, y vamos a crear la línea C3 D3. Para no tener que acotarla, vamos a crear una relación seleccionando Shift y vamos seleccionando cada una de las imágenes que tenemos aquí y vamos a crear una relación en que ellas tienen exactamente la misma longitud. Una vez hemos hecho eso, le damos a aceptar al croquis y ya aquí sí tenemos un croquis editable, es decir, tenemos unos puntos donde podemos pegar nuestra relación. Bien, continuando con el procedimiento que vimos, él lo que me dice es que yo voy a crear un triángulo midiendo las relaciones de posición entre la segunda posición hasta los apoyos de la primera posición, es decir, estos puntos que tenemos aquí. Entonces, lo que voy a es que voy a seleccionar. Para esto les explico algo en SolidWorks, aprovechando el video. Si yo selecciono de izquierda a derecha, él solo me selecciona las entidades que he seleccionado completamente. Si yo selecciono de derecha a izquierda, todas las que toque, él las selecciona. ¿Listo? Eso a veces es bastante útil a la hora de uno estar seleccionando líneas. Esto que está aquí, yo voy a ir aquí donde dice copiar entidades, porque voy a hacer es una copia de ellas. Y las voy a mover desde la posición C2 hasta la posición C1. ¿Listo? Y luego lo que voy a hacer, voy a seleccionar todas las entidades, estas que tengo aquí.
Bueno, tengo que deseleccionar estas que tengo aquí. Y voy a rotarlas. Voy a darle girar entidades. ¿Cuánto voy a girarlas con respecto a este punto? Voy a girarlas hasta que ella coincida, digamos, como hasta acá. Esa sería una opción. Esa sería una opción. ¿Listo? Pero es probable que no nos quede del todo precisa. Voy a dejarlo un poquitico por acá afuera. Voy a hacer algo diferente para garantizar, porque recuerden, al final vamos a necesitar que este croquis nos quede negro, sabiendo que esa es la única posición que él va a tener. Esta línea, si selecciono Shift y selecciono esta otra, le voy a decir que miden lo mismo, son iguales. Esta línea con esta que está acá son iguales. Esta línea que está acá con esta que está acá son iguales. Y esta línea que está acá son iguales. ¿Listo? De tal manera que yo puedo mover esta entidad hasta acá. Y esta que está aquí también la puedo mover hasta acá. Y ella me queda completamente definida. ¿Sí ven que queda en negro? Porque ya no tiene forma de moverse. Así que si este es el punto O2 y este es el punto O4, este vendría siendo O2' y este viene siendo O4'. ¿Estamos? Le damos a aceptar. Voy a hacer algo. Voy a crear un croquis nuevo. Y en este croquis voy a colocar las tres posiciones de la Tierra. Obviamente llevo hasta la segunda, pero recordemos que esta es la primera, que está aquí. La segunda vendría siendo esta distancia que hay de aquí hasta acá. Es decir, uno es E1, F1, E2, F2. Pero nos hace falta la tercera posición. Hay formas en SolidWorks de yo empezar, poder trabajar en croquis anteriores. Uno es que crea un nuevo croquis o la más fácil es deshacer este que hicimos, es decir, lo estamos ocultando. Vea que estoy reversándome un paso aquí donde tengo la manito. Y lo que voy a hacer es que en el mismo croquis 2, aunque si tengo muchas líneas y va a ser problemático, más bien creo un croquis nuevo. En el croquis alzado y vamos a crear las líneas constructivas. Bueno, voy a hacer algo. Estas líneas, si me molestan, las oculto, por decirlo así. Y ya en nuestro croquis vamos a crear unas líneas constructivas. Esta vez vamos a unir la tercera posición hasta acá, hasta acá, hasta acá y hasta acá. Y esto que está aquí lo voy a copiar y lo voy a mover. ¿Listo? Estas líneas que tengo aquí, esas cuatro líneas, las voy a copiar y me las voy a llevar a la primera posición. Voy a darle aquí copiar entidades. Me llevo esto desde D3 hasta D1. Pero voy a recordar que esta línea y esta línea son iguales. Esta línea y esta línea son iguales. Esta línea y esta línea son iguales. Y esta línea y esta línea son iguales. ¿Listo? ¿Qué me hace falta colocar? Que esto va para hasta C1. Hasta C1. Listo. Y esta tengo que fijarla en D1. Cuando lo dejo así, él queda completamente definido. Croquis en negro. Le doy a aceptar. Y aquí nuevamente habilito mi croquis 3, donde tengo mis líneas iniciales. Voy a darle en editar y voy a crear una línea. En este caso, este vendría siendo el punto que teníamos como O2 y este punto es el que tenemos como O4. ¿Listo? Importante es que mantengamos siempre en mente cuáles son los puntos que nosotros estamos considerando. Bueno, tal vez vale la pena que veamos esta imagen porque así sabemos, por ejemplo, que esta es la distancia relativa desde C3 hasta acá. Yo la paso acá, así que este punto viene siendo O2, 2'. Listo. ¿Qué viene ahora? Ahora nos corresponde hacer las líneas de construcción. Entonces, la construcción la puedo hacer en un croquis nuevo y luego al final oculto todo. Voy a hacer unas líneas constructivas. Habíamos dicho que este es el punto O2 original. Este es el punto O2' y este punto sería el punto O2, 2'. Entonces yo voy a crear las bisectrices aquí. Tengo que buscar el punto medio.
Aquí está el punto medio. Pongo una perpendicular y busco el punto medio de esta que está por acá. Trazo la perpendicular y lo que selecciono estos dos puntos hasta que sean coincidentes. Y aquí tenemos la primera parte de la construcción. Segundo punto de la construcción lo vamos a tener uniendo O4, que es este, hasta la segunda posición de él, que es esta que está acá. Y la última posición de él es esta que está aquí. Entonces vamos a buscar las bisectrices pasando por aquí, perpendicular a ella. Y el otro punto es este que está aquí, una bisectriz perpendicular a ella. Nuevamente selecciono estos dos puntos, digo que son coincidentes y él me dice que el punto de unión me quedó acá arriba. Hasta aquí vamos. Listo. Entonces, ¿qué nos queda? En el siguiente plano alzado vamos a crear la construcción del mecanismo que nosotros, la construcción resultante, por decirlo así. Entonces, este es el pivote, este sería el punto G y este sería el punto H, pero nosotros sabemos que vamos a invertirlo. Entonces, sabiendo que esta es tierra, nosotros podemos hacer desde aquí, que es la primera posición, hasta G, hasta H y finalmente hasta esta posición que tendríamos aquí. Sabemos que esto ya no va a ser el pivote fijo, sino que este es el pivote móvil y el pivote fijo es este. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar el resto de la barra y a cruzar los dedos para que funcione. Bueno, muchachos, tenemos que unir desde acá, recuperar la primera posición y ahora vamos a verificar si esto funciona o no funciona. Entonces, para ello vamos a convertir esto en un bloque. Esta que es la barra acopladora junto con la unión hasta la posición 1 va a ser el segundo bloque y el tercero va a ser esto que tenemos aquí. Le damos a aceptar. Ahora lo que nos toca es verificar si él pasa de manera fluida. Perdón. Esto pasa porque necesitamos fijar estos apoyos a tierra y ahora sí podemos verificar si él efectivamente pasa por la segunda y por la primera posición. Y ahí está la solución al problema. ¿Listo? Ahora les toca a ustedes